Vamos a tomar asiento, hermanos. Y esta mañana quiero primeramente que veamos un video. A mi corazón, la princesa de la casa. En tus manos hoy dejo a mi bello tesoro, la luz de mis mañanas. Oh, te entrego a mi corazón. Es tan difícil soltarla, este angelito que ayer en mis brazos cargaba, ya crecieron sus alas. Oh, su propio vuelo emprende hoy, al lado de tu corazón. Cuídala con tu alma, hazla sentir protegida, sentirse amada. Oh, cada vez que te abraza, oro que Dios los bendiga y que les dé larga vida, los llene de alegría y mucha fuerza en los malos días, y sean un solo corazón. El Señor en su palabra nos ha hablado de los últimos tiempos. El Apocalipsis, que mucha gente tiembla con el Apocalipsis, ¿no? El Señor nos ha hablado de los últimos tiempos y nos ha dicho que en los últimos tiempos Cristo vendrá a buscar a su novia, a la iglesia. Voy a leer un texto que no es el texto base de esta predicación. No hace falta que lo busquen, pero sí que lo apunten. En el Apocalipsis 19 dice lo siguiente, 19 versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquí viene el versículo que me encanta de este texto. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y qué son las bodas del Cordero? Primeramente, vamos a hablar acerca de lo que era una boda en los tiempos de Jesús. Una boda en los tiempos de Jesús tenía diversas etapas. Primeramente, se firmaba un contrato entre los padres de ambos novios, el de la novia y el del novio. Se firmaba un contrato. Los padres de la novia le daban una dote a los padres del novio. Una dote que son beneficios, es dinero, bienes, terrenos, yo qué sé, muchas cosas, bienes. Le daban, los padres de la novia se lo daban a los padres del novio o al novio. Ojo, no era un pago,
no lo veamos como un pago, simplemente era la tradición judía. Seguidamente, a partir de ese momento, la novia quedaba comprometida con el novio. Hay una persona, la cual la conoceremos como el amigo del esposo, que desde entonces se encargaba de todo lo que se tenía que hacer en la boda. Se encargaba de gestionar toda la boda hasta el día que se hacía. El amigo del esposo. Y la novia quedaba comprometida. Seguidamente, él se encargaba de los preparativos. El novio y la novia, un año después, el amigo que había preparado, los amigos del esposo, se encontraban con el esposo, hacían un desfile por las calles hasta la casa de la novia. Llegaban a la casa de la novia con el desfile con antorchas y por su parte la novia se estaba preparando. ¿Cuántas mujeres se acuerdan el día de su boda cómo se estaban preparando? Desde la mañana, la novia desde la madrugada, para ponerse bellas y hermosas. Bueno, más, ¿no? La esposa por su parte estaba esperando porque ya ella sabía que venía el esposo. Y cuando venía el esposo con sus amigos, la esposa, la que sería la esposa, y sus doncellas se unían al grupo y desde la casa de la novia se iban ¿a dónde? A la casa del novio, a la casa del padre del novio. Donde allí era que se celebraba la cena de las bodas. Que ojo, cuando leí esta investigación dije, la cena podía durar días. Qué pasada, ¿no? Que la fiesta durara varios días. Ya hablamos alguna vez acerca del primer milagro de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que fue en una boda también y duraba varios días? Lo que Juan nos está revelando, de lo que Juan está hablando en el libro de Apocalipsis, es una profecía que se está cumpliendo desde hace más de 2000 años. Lo que Juan reveló era una profecía que tenía que ver ¿con quién? Con Jesucristo. Hace más de 2000 años, cuando Cristo fue crucificado en esa cruz y derramó su sangre preciosa, ese fue la dote, ese fue el pago. No hay dote más hermosa que esa, la sangre preciosa de Jesucristo. Ese fue el pago que se hizo. ¿Y qué dice la palabra? En el tiempo de las bodas judías, durante ese año, la esposa y el esposo, los novios, estaban separados físicamente. Pero luego el novio venía a buscar a la novia, lo acabo de relatar. La palabra nos dice que el novio vendrá a buscar a su novia. ¿Para qué? Para ir a celebrar las bodas del Cordero. ¿Y quién es la novia, hermanos? La iglesia de Cristo. Por eso dije al principio, todos tenemos cara de novia. Todos, hombres y mujeres, somos la novia de Jesucristo. Y ahora sí voy a leer el texto que es base para esta predicación. Nos vamos a extender un poco, ¿vale? No pasa nada. ¿Cuántos quieren leer la palabra hoy? Ya les eché un cuento de los judíos, ¿no? Era divertido lo de las bodas. Todos tenían en su mente, recordaba, Andreu se estaba acordando cuando se casó y tal, ¿no? Le veía la carita ahí de recuerdos. Yo estoy seguro que más de uno se acordaba. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3, desde el versículo 22. Dice lo siguiente. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y miren esta historia interesante. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. En el versículo 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada
si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Eso lo está diciendo Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vamos a leer esta primera parte, luego continuaremos leyendo. Y quiero hablar en esta mañana acerca de los diversos personajes que nos está presentando este texto. Y el primero de ellos ya lo hemos nombrado, es la iglesia. La Biblia nos habla de la iglesia, en el texto, en la Biblia, se nos habla haciendo analogías a diversas cosas que ya conocemos. Así, por ejemplo, ya sabemos que la Biblia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es una familia, la familia de la fe. Y lo que estamos hablando, la iglesia es una novia, una esposa, la esposa de Cristo. Ese es el tema que queremos tratar en esta mañana. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia, la novia de Cristo, está conformada por todas aquellas personas que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, que le hemos entregado nuestro corazón. Pero eso no es lo único. ¿Qué más? Que le hemos entregado nuestro corazón y que permanecemos en él. La novia se comprometió con el novio y acabamos de decir que la novia estaba preparada para la venida del novio. La novia tenía la responsabilidad de guardar fidelidad a su novio. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de guardar fidelidad a su Señor, a su amado, a Jesucristo. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Ojo, esto es una iglesia local. Cristo, dice la palabra, que un día vendrá a buscar a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A Génesis. ¿Cristo vendrá a buscar solamente a esta iglesia? No, Cristo viene a buscar a su novia y su novia es la iglesia universal. Todas las iglesias locales conforman la iglesia universal. Y todas las iglesias locales conforman la iglesia universal y esa es la esposa de Jesucristo. Pero la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar velando, tiene que estar deseando, anhelando. ¿Cuántas cuando se casaron anhelaban que llegaba ese día? Hay algunas que no se han casado y a lo mejor tienen ese sueño. Bueno, mi esposa me confesó que ella jamás soñó con eso. Y mira cómo son las cosas. No, ella no lo soñó, pero el Señor le tenía algo bien preparado a su esposo. Así que la iglesia de Cristo tiene que estar preparada, guardándole fidelidad al Señor. Y ahora vamos a hablar de otro personaje, un personaje bastante interesante. Acabamos de leerlo en el texto, el amigo del esposo. Hemos dicho que el amigo del esposo se encargaba de preparar de todos los preparativos de la boda, en aquel tiempo en las bodas judías. ¿Qué tenía que hacer el amigo del esposo? El amigo del esposo tenía que entregar las invitaciones primeramente. Tenía que preparar toda la boda. Y también se encargaba de entregarle la novia al esposo. Y ahora voy a contar acerca de lo que investigué cuando llegaban a la cena de bodas. Ojo, que suena un poquito feo, en los tiempos que estamos viviendo, pero así era una costumbre judía. El amigo del esposo, aparte de entregar las invitaciones y encargarse de toda la ceremonia, se encargaba de cuidar la habitación nupcial, de que nadie entrara en esa habitación. Y el amigo del esposo le abría la puerta al esposo y a los novios y se encargaba de llevar la novia al esposo. El amigo no se retiraba de la habitación, bueno, no se quedaba en la habitación, afuera. El amigo se quedaba afuera, obviamente, de la habitación.
Y él nunca entraba a la habitación. El trabajo del amigo era llevar a la novia al novio. Se quedaba afuera y no se retiraba de allí. Aquí viene la parte que a lo mejor puede sonar un poco fea para las mujeres. El amigo no se retiraba hasta que oía el grito de júbilo de parte del novio por haber recibido una novia santa, una novia virgen. Era una cultura, esa era la cultura de los judíos en aquel tiempo. Juan el Bautista, en el versículo 29, el amigo del esposo, dice lo siguiente, lo leímos: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Fíjense que en el libro de Efesios 5, no hace falta que lo busquen, Jesús dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, hermanos, y entregó su vida por ella. Y los dice a los maridos que hagamos lo mismo. Pero aquí viene el versículo que me gusta. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo viene a buscar, no sé si se acuerdan en la alabanza que acabamos de dar esta mañana, viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Solamente el Señor puede hacer eso, solamente Jesús puede purificar, porque aquí lo dice, purificándola a través de la palabra. Solamente el esposo puede purificar a la novia. Solamente Cristo puede purificar a su iglesia. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, el Señor tiene un amigo de confianza, un amigo a quien le ha entregado una responsabilidad, el amigo del esposo. Y el amigo del esposo somos todos. El Señor ha depositado su confianza en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para cumplir su propósito con la iglesia. ¿De qué estamos encargados? Si pensamos un poco de qué estamos encargados, tendríamos que tener claro nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? En general, todos tenemos el mismo llamado: la gran comisión, a través de la palabra que damos sobre el evangelio de Cristo. Nosotros somos llamados como los amigos del esposo para guiar a la novia. En lo que acabamos de leer, hemos visto que los discípulos le dicen a Juan el Bautista: oye, ¿sabes ese tipo del cual tú diste testimonio? Del cual tú hablaste. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos predicó aquí, nos habló aquí acerca de Juan el Bautista, diciendo: he ahí el Cordero de Dios? Juan el Bautista nos ha dicho: ahí está el Cordero de Dios. Bueno, Dios nos los ha dicho a través de la palabra. Ahí está el Cordero de Dios, ahí está el Hijo de Dios, ahí está el Salvador del mundo. Juan dio testimonio de Jesús. Y los discípulos le dicen: ese Señor de que tuviste testimonio, ¿sabes qué está haciendo, Juan? Está bautizando. Está bautizando. Y lo que peor, aquí viene la parte que a ellos les sorprendía más. Cuando yo lo leo digo: qué increíble. Y le dicen: y todos vienen a él. Todos vienen a él. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Todos tienen que venir a Jesús. Y todos somos los amigos del novio. El amigo del novio, como lo dijo Juan el Bautista. Dijimos que el amigo del novio llevaba a la novia al novio. ¿Qué estaba haciendo el amigo? Estaba guiando a la novia hacia el novio. Nosotros, como amigos del esposo, tenemos que guiar a la iglesia de Cristo ¿para qué? Para que llegue al novio. ¿Qué nos dijo el Señor en este año? Conocer a Jesús. Conociendo a Jesús. Como amigos del novio, nuestro trabajo es guiar a la novia para que llegue. ¿A través de qué? El Señor purifica su iglesia a través de la palabra.
y nosotros tenemos que colaborar con Él llevando su palabra. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué más dice Juan en el versículo 30? Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Imagínense la escena. Los discípulos vienen y le dicen, ¿a qué le está bautizando? Para ellos era como una sorpresa. Ellos eran discípulos de Juan, no eran discípulos de Jesús. Y ellos se tienen que haber sorprendido porque Juan les da una respuesta que a lo mejor ellos no se esperaban. A lo mejor no, ellos no se la esperaban. Y ahora yo quiero que tú tengas en tu mente o que te preguntes, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Juan? ¿Qué hubieras hecho tú si te dicen, ¿sabes qué? Aquel del cual tú estás dando testimonio está haciendo lo que tú haces, pero lo que ellos estaban dándole a entender a Juan, y el que lo tiene que hacer eres tú. Claro, ellos estaban siguiendo a Juan, no a Jesús. Y ellos no esperaban esa respuesta de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista le dice, es necesario que Él crezca. Y la palabra es necesario significa que tiene que suceder, que debe suceder, que si no sucede eso, no sucede lo otro. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y aquí la palabra menguar, ¿qué nos dice? Menguar, el sinónimo es disminuir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agacharnos. Tenemos que bajar de tamaño. Hay diversas no. Podemos pensar en diversas maneras de menguar. Y Juan el Bautista nos lo dijo en el texto, ya lo vamos a leer. En el versículo 27 dice, Juan el Bautista le responde a los discípulos, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. ¿Qué está haciendo Juan allí? Juan está reconociendo su naturaleza limitada. Para menguar tenemos que reconocer que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza humana. Juan está diciendo, no, está reconociendo, sí, yo sé predicar. El Señor una vez dijo en su palabra que Juan el Bautista era el profeta más grande que habíamos podido ver. Pero además Juan, se puede decir que era evangelista, era maestro, era pastor, tenía discípulos que le seguían. Sin embargo, Juan dice y está reconociendo, todo lo que yo tengo viene del cielo. Y el que viene del cielo, lo que viene del cielo, ¿de quién viene? Del Señor. Juan se estaba reconociendo que sin eso él no puede hacer nada. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir en la obra del Señor, para guiar a la iglesia de Cristo. Y el Señor no nos dejó solos, el Señor nos dio herramientas, el Señor nos dio dones y talentos, pero nos los dio el Señor. Todo lo que nosotros sabemos hacer es porque Él nos los dio. Todo lo bueno, obviamente. No son nuestros los talentos, no son nuestros los dones, vienen del cielo, nos los dio el Señor. Nosotros no hemos sido llamados para llenar una iglesia de personas. Nosotros hemos sido llamados, ¿para qué? Para ganar almas para Cristo. A través de nuestros dones y nuestros talentos, nosotros hemos sido llamados para ganar almas para Cristo. ¿Qué pasaba con los discípulos de Juan? Eso es lo que estaba haciendo Juan. Juan estaba señalando al Señor. Ahí va el Cordero de Dios, ahí va el Hijo de Dios, ahí va el Salvador del mundo. Él estaba ganando almas para Cristo, pero sus discípulos estaban viendo a Juan. Si algo bueno ven en nosotros, que sea el poder de Dios, hermanos. Que sea el poder de Dios actuando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. O sea, la unción del Señor. ¿Qué más hizo Juan para enseñarnos a menguar? En el versículo 28 dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan estaba seguro a lo que Él había venido. Juan estaba seguro de que Él había sido enviado, de que Él no era el Cristo. Y lo dijo aquí y lo dijo antes. Él no era el Cristo y tú y yo tampoco somos el Cristo. Cristo es el esposo. Nosotros somos el amigo del esposo.
Juan dice, yo soy el enviado. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Para qué me ha enviado el Señor? Lo hemos dicho antes. ¿Para qué nos ha enviado el Señor? Para llevar su evangelio por todo el mundo. Y ya no hace falta repetirlo, obviamente no vamos a ir a todo el mundo. Pero la iglesia de Cristo, el amigo del esposo, tiene que llevar el evangelio por el mundo, a toda criatura. Tiene que discipular a la iglesia, guiarla al camino de Cristo, por el camino de Cristo. No hemos sido llamados para ganar seguidores en Instagram. Eso nos encanta, ¿no? Los que tenemos Instagram. A mí me gusta, yo no voy a decir que no. Pero yo sé claramente que el Señor no me ha llamado para eso. Y hablo del Instagram porque es lo que está de moda. Pero ojo, yo no he sido llamado para ganar seguidores que yo llevo a la iglesia y que me sigan a mí. Tampoco he sido llamado para que sigan al pastor. Yo he sido llamado para ganar seguidores de Cristo. He sido llamado para discipular la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor a esas personas, pero de Cristo. No mía, no mi palabra. Si es mi palabra, la iglesia, la novia se va a quedar con los crespos hechos, como dicen. Y la novia de Cristo se va a ir con Cristo, hermano. Eso lo tenemos que tener claro. Ahora, lo que nosotros tenemos que encargarnos es de cuidar que sigamos formando parte de esa novia de Cristo. Y en el versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, ¿qué hace? Está a su lado y oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, dijo Juan, mi gozo está cumplido. El amigo del esposo está a su lado, al lado del esposo, oyendo al esposo, oyendo la voz del esposo. ¿Para qué, hermanos? Para recibir lo que el esposo le está diciendo. ¿Para qué, hermanos? Para guiar a la novia, para hacer los preparativos de la boda. El amigo del esposo, Juan estaba claro en quién era él. Y Juan estaba diciendo que él conocía a Jesús. Porque dice, el amigo está a su lado. El amigo oye la voz y además se goza de oír esa voz. ¿Cuántos se gozan cuando oyen la voz del Señor? En esta mañana el Señor está hablando a nuestros corazones. Así que yo creo que aquí hay más de uno que tiene un corazón gozoso porque el Señor está hablando directamente. El amigo del esposo se goza de oír la voz del esposo. Tenemos que mantener una actitud de yo no soy y sujetarnos a una actitud de Jesús es. Hay un personaje que todos conocemos, es desagradable. A mí no me gusta mucho hablar de él porque es desagradable. Y ya me imagino que tienen en mente quién es: Satanás. Satanás no dijo Jesús es. Satanás dijo, yo quiero ser como él. Yo quiero ser Dios. Y en cambio Juan el Bautista, ¿qué está diciendo? Yo no soy el Cristo. Y esa es la misma actitud de humildad que nosotros tenemos que tener. Para menguar, hermano, tenemos que conocer quién es Cristo. El que conoce a Jesús sabe realmente cuál es su propósito en este mundo. ¿Cuál es su propósito aquí en la tierra? Si acaso algo bueno ven en mí, que sea el rostro del Señor. No se trata de resaltar, se trata de llevar a la iglesia a los pies de Cristo. Fíjense, nos estaremos preguntando ahora. Hemos hablado de la novia y hemos hablado del amigo del esposo. Bueno, hemos hablado de la esposa y hemos hablado del amigo del esposo. A lo mejor nos liamos un poco, yo me estoy liando un poco con las palabras. A lo mejor nos hemos liado porque entonces diremos, bueno, no somos la novia, pero también somos el amigo del esposo. Sí.
Para poder ser amigo del esposo tenemos que ser la novia. No sé si me estoy explicando. Tenemos las dos funciones, hermano. Porque el amigo del esposo fue a la boda asistió a la boda. El amigo del esposo tiene que estar en la boda del Cordero, igual que la novia. Y yo no sé cómo fue en tu caso, si ya te has casado, no sé cómo será aquí, pero por lo general, en una boda, el personaje más importante, ¿cuál es? La novia. Por lo general, en una boda, el personaje más importante es la novia, a menos que el novio sea ahí bien chulito, ¿no? Y quiera prevalecer él y tal. O a veces también he escuchado cuentos de mujeres que van y se visten despampanantes. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las mujeres no van a las bodas vestidas de blanco? Las que no son la novia. La única que va vestida de blanco, ¿quién es? La novia. Y cuando es la boda, toda la gente tiene sus ojos puestos en la novia. Porque es la más hermosa, porque es la más bella. Para Cristo, lo primero es su esposa. Él dejó la sangre, derramó su sangre preciosa por su esposa. Pero aquí viene la gran sorpresa. El personaje más importante en las bodas del Cordero no es la novia. ¿Quién es? Es el esposo. Es Jesucristo. Y ahora yo voy a leer el pedazo que faltaba, el otro texto que faltaba, que dice en el versículo 31. El que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién viene de arriba, hermanos? Cristo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Ya vamos a ir terminando, hermano. Ya vamos a ir acabando. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no irá a la boda del Cordero, sino que la ira de Dios está sobre él. El texto nos dice claramente quién es quién. El esposo es el que viene de arriba, Jesucristo. Nosotros somos de la tierra. Y eso hace que Jesús sea, voy a poner un ejemplo, si Él está aquí, nosotros estamos allá, porque Él es sobre todos. Y lo que este texto nos está enseñando el día de hoy, aparte de que Cristo es el esposo de la iglesia, es que Cristo es el enviado de Dios. Dice, el que viene de arriba es sobre todos. El Señor dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Y qué quiere decir que no se pierda? Que no se aparte de la iglesia, hermano, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la boda del Cordero? Si queremos ir a la boda del Cordero, nuestra mirada tiene que estar puesta sobre el Hijo de Dios, sobre el enviado de Dios, sobre el Cordero de Dios. Este texto nos está diciendo que que Jesús es el enviado de Dios. Pero además dice que Él le ha entregado todas las cosas.
Y el versículo 34 dice que Dios no le ha dado espíritu por medida. Voy a leer un poco de la Nueva Traducción Viviente. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el espíritu sin límites. ¿Qué quiere decir esto? Dios envió a Jesucristo y el Espíritu de Dios plenamente está en Jesucristo. Jesús vino a esta tierra lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice esto? Son 3 personas, hermanos, en una sola. Dios le dio a Jesús, dice que fue lleno del Espíritu Santo. Jesús es el enviado de Dios. Pero además dice que le entregó todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? El poder, el conocimiento, todo. Entonces, si le entregó todo y plenamente su espíritu, este texto nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hemos hablado de 3 diferentes personas: la novia, el amigo del novio. ¿Y qué más? Y el esposo. ¿Con cuál te identificas? Hemos dicho que somos la novia, la iglesia de Cristo. Hemos dicho que somos el amigo del novio, porque hemos sido llamados para colaborar con él, para santificar a la novia. Pero nunca seremos el esposo. Como Cristo no hay nadie. Como el Señor no hay nadie. Y hay otros personajes que también los nombramos. ¿Se acuerdan? Los discípulos. Esos discípulos cizañeros que fueron a decirle y a sembrar en Juan el Bautista, cizaña, diciéndole: mira que aquel está haciendo lo que deberías estar haciendo tú. Oye, que no voy a poner ejemplos de la iglesia porque no quiero entrar en detalles. Lo que nos quiere decir esto, hermano, es que tenemos que cuidarnos, porque el que resalte siempre sea Cristo. Y lo más increíble es que investigando, bueno, y leyéndolo, vamos a ver la próxima semana probablemente, Jesús no bautizaba. El que bautizaba eran sus discípulos. Pero los discípulos de Juan fueron y le dijeron a Juan: del cual tú diste testimonio, está bautizando. Mentira. ¿Qué pasó con esos discípulos? Que no conocían a Jesús. Esos discípulos conocían a Juan el Bautista. Esos discípulos seguían a Juan el Bautista. Esos discípulos tenían su mirada puesta en Juan el Bautista. Y hemos hablado de Juan el Bautista como el amigo del novio. Y nosotros podemos estar en el lugar de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nos ha dicho hoy: es necesario que crezca Cristo, pero que tú y yo y todos menguemos. Hermanos, a veces la carne nos hace una mala jugada y nos hace creer que los aplausos son para nosotros. El aplauso es para Cristo, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Entonces, ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? El aplauso es para Él. Hermano, nadie merece el aplauso que merece el Señor. Nadie lo merece. Y Juan el Bautista lo tenía clarísimo. Hay otra cosa muy curiosa. En el texto se habla del amigo del esposo, pero no del amigo de la esposa, ni de la amiga de la esposa. Las doncellas, la esposa estaba, dijimos al principio que en los tiempos judíos
Y como pasa hoy, la novia está ansiosa, está anhelando la venida de su esposo, de su novio, que la venga a buscar. Y que se iba con sus doncellas, iban desfilando. Pero el esposo de la esposa, tenía un amigo. Ese amigo no era amigo de la esposa. Y ustedes dirán, bueno, Adi, ¿qué está diciendo? Entonces somos la iglesia, somos el amigo del esposo, pero no somos el amigo de la esposa. No. Nosotros tenemos que velar por la iglesia, porque la iglesia tiene que llegar santa y sin manchas a las bodas del Cordero. Muchas veces creemos que cuidar a la iglesia es tapar esas manchas. Hermanos, la iglesia tiene manchas. La iglesia, ¿sabes por qué tiene manchas? La iglesia, la novia va vestida de blanco. Y todos sabemos que cuando nos vestimos de blanco nos comemos un chocolate y ya se nos marca en la camisa sin darnos cuenta. La iglesia tiene manchas porque está en el mundo también. Porque nosotros somos de Cristo, pero vivimos en el mundo, rodeados de la maldad que nos salpica. Y nosotros venimos de ese mundo. Nosotros venimos de allí nos sacó el Señor. Y el Señor nos está purificando. Nosotros no somos el amigo de la novia y por lo tanto no podemos tapar primero no podemos tapar sus manchas y tampoco podemos limpiar sus manchas. Solamente colaboramos con el Señor a través de su palabra. Ciertamente le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero el Señor nos llama en esta mañana a permanecer en Él, poniendo nuestros ojos en Él, en el único, en el Rey de Reyes. No desviemos nuestra mirada, hermanos. No desviemos como iglesia, vamos a ser juzgados y criticados. Pero como amigos del novio, somos llamados a guiar a la novia, a guiar a la iglesia. Esa es la encomienda que el Señor nos tiene desde que nos llamó a sus pies. Que esta palabra nos quede clavada en nuestros corazones. Que reflexionemos acerca de ella. Que detectemos cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra función. Y que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos.